El acoso laboral o acoso moral en el trabajo se produce cuando alguien es sometido al miedo, terror, desprecio o desánimo, lo cual llevaría al empleado a renunciar. Si no se detienen a tiempo esos maltratos psicológicos o incluso físicos, los trabajadores pueden tener enfermedades como depresión, úlceras, problemas cardiovasculares, problemas sexuales. Lo que sí advierten los expertos es que hay que diferenciar muy bien el acoso laboral de un conflicto aislado. Y precisamente para entender las diferencias, cuándo se da un acoso laboral y cuándo no, nos acompaña en el estudio el doctor Iván Daniel Jaramillo, quien es investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y experto también en Derecho Laboral. Doctor Jaramillo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila, gracias por la invitación. Mire, yo como trabajadora, ¿cómo puedo diferenciar cuándo mi jefe me está acosando laboralmente y cuándo no? Bien, Camila, es natural que entre trabajador y superior y incluso entre trabajadores haya diferencias, eso es humano. Lo que sí no es humano es cuando hay conductas persistentes, que es lo primero que semánticamente se deriva de la palabra acoso y que está en la ley, demostrables y encaminadas a infundir miedo, provocar la renuncia o que el trabajador solicite un traslado, por ejemplo. Cuando las cuando las conductas son reiteradas en contra del trabajador, sí que puede haber acoso. Lo que hay que aclarar es que el acoso no solo es vertical del superior al trabajador, sino que incluso estadísticamente está probado que hay más acoso entre trabajadores, entre compañeros, que del jefe al subalterno. Yo sé que usted tiene preguntas, Mauricio, pero usted acaba de decir que entre las cosas cuando se considera acoso laboral es que tiene que ser demostrable, pero muchas veces el acoso es difícil de demostrar. ¿Cómo usted hace para probarlo? Tendencialmente es muy complejo porque, claro, la prueba es indirecta, entonces uno podría buscar cualquier tipo de medios admisible. Lo que pasa es que, claro, testimonios son muy complejos porque los testigos están involucrados en el ámbito laboral y pues tendencialmente yo no voy a dar en contra de la organización. Claro. Las grabaciones, los documentos son útiles, lo que pasa es que normalmente nadie es tan torpe poner un documento que me está acosando. Entonces la Corte ha empezado a admitir determinados documentos electrónicos como prueba para este tipo de incidentes que puedan lograr demostrar una situación de acoso laboral. Doctor Jaramillo, sin lugar a dudas, la sociedad colombiana fue mucho más sensible al caso de un acoso sexual que de simple acoso laboral. Se conocían denuncias de acoso laboral desde septiembre contra el defensor y cuando salió el acoso sexual las cosas estallaron. ¿Cómo se configura acoso sexual? En una cultura como la nuestra, en que el galante es el dueño de la oficina, en que las mujeres se ponen churrísimas, en que incluso hay mujeres y hombres trepadoras y trepadores a punto de calentarle no solo el oído al jefe. ¿Cómo se configura acoso sexual dentro de una relación laboral? Lo que sucede es que jurídicamente el acoso sexual está en un ámbito distinto que es el ámbito penal, no laboral. El acoso sexual es un delito. Entonces, quien tiene una posición de superioridad en cualquier ámbito y se aprovecha de ella para buscar una finalidad sexual no consentida con otra persona, está dentro del delito de acoso laboral que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, lo cual es supremamente grave. Pero insisto, dentro del ámbito penal y no laboral. Por eso justamente la doctora Arteortúa entiendo que acudió ante la Fiscalía para denunciar el acoso sexual y el tema laboral lo manejó en la Procuraduría por su conducto. Entonces hay que diferenciar. En realidad por la Ley 1010 de 2006, que es la que regula el tema de acoso laboral. Entonces el acoso sexual está en un ámbito distinto, que es el tema penal. Y ahí nuevamente empezamos con las dificultades que advertía Camila probatorias. Entonces por eso se ha flexibilizado mucho la recepción de la prueba sin violar el debido proceso, admitiendo determinadas pruebas electrónicas que puedan ir más allá del simple documento físico que tradicionalmente utilizábamos en derecho. ¿Puede haber acoso sexual si antes esa relación de pareja, en este caso, digamos, de jefe y empleada, exista? Era y existió. Consentida. Era consentida. No necesariamente. Y después, por X motivo, termina la relación y después ella se siente acosada porque el señor piensa que está nadando en el mismo ámbito que nadaba antes. Si la situación posterior implica que no hay consentimiento del sujeto pasivo, efectivamente estamos dentro del ámbito del acoso sexual, pero hay que probarlo, que tiene que ser efectivamente. Lo que pasa es que se va a dificultar porque normalmente la defensa en este caso, el sujeto activo, pues va a argumentar lo que usted advierte y es que realmente se trataba de una relación consentida y que hay una prolongación de ella. Pero en realidad, si no hay consentimiento del sujeto pasivo, hay delito y estamos en el artículo 210 del Código Penal. Abogado Jaramillo, en medio de esta situación empezamos a hablar incluso de esa línea tan delgada sobre los piropos en la oficina, que Mauricio, digamos que todos los días me echa un piropo y a mí me empieza a incomodar. ¿En qué momento se convierte eso en acoso sexual? ¿O no podríamos llegar hasta allá? El lenguaje tiene connotaciones de acoso laboral y de acoso sexual, dependiendo del ámbito en el cual uno lo emplee.
Entonces, tendencialmente, claro, durante 50 años a la secretaria le decía, mi amor, hazme un favor, y nunca se sintió acosada. Sale la ley y la señora se siente acosada. Entonces, dentro de determinados ámbitos, el juez debe valorar si efectivamente allí estamos en una situación de acoso o no. Lo que hay que valorar es el contexto, y el contexto está mediado por la prueba. Entonces, cada caso es específico y cada caso tendrá que ser analizado. Pero el lenguaje puede ser muy agresivo, incluso puede ser más agresivo que el lenguaje, que la agresión física. Entonces, todo tipo de maltrato, todo tipo de persecución, todo tipo de inequidad, de discriminación constituye acoso laboral. El problema del lenguaje es la prueba, claro, como lo advertía Camila. Pero definitivamente, si estamos pasando el límite en el contexto y uno es capaz de probárselo al juez, efectivamente estamos en el ámbito del acoso laboral, que tiene sanciones muy poco disuasivas para los sujetos activos de acoso laboral. En el acoso sexual hay una medida privativa de la libertad, pero en realidad la ley tiene muchos déficits que merecen ser corregidos y analizados. Pues abogado Jaramillo, muchas gracias por venir, creo que fue clarísimo, ¿no, Mauricio? Así es, sí, no le vuelvo a decir nada. Feliz noche. Muchas gracias.